Va a aprender serio. No, ya, es que en mi sesión te lo vamos a poner, lo vamos a compartir aquí en todos. No. Es que yo cambié, espérate que estamos, es que nos va a coger el día y me sentó aquí desde casa sacando este para la zona. Mi hermano, es que yo tengo... Madrugaron. Y me sentó allá y yo no, es que yo qué arrimo, y me dejó sentada y faltando este para la zona. Y yo estoy... Bueno, muy bien. Buenos días. Buenos días, María. Sean todas, sean todos bienvenidos una vez más a Arcángeles Centro Angelical Azrán de Chambalá. Ya se está uniendo la gente. Muy bien. Sean todas, sean todos bienvenidos. A todos los que se están uniendo, un cordial saludo desde acá. Arcángeles Centro Angelical, desde la ciudad de Medellín, Colombia. Bueno, muchísimas gracias por todos los saludos. Son todos muy amables. Vamos a iniciar entonces con la clase. Si son tan amables, vamos a mirar por favor qué vimos en la clase anterior. ¿De qué hablamos, qué tratamos, qué hicimos? Hicimos el ejercicio, maestro, de las flores. Ah, sí. Sí. Estuvimos trabajando el pensamiento en las flores. Cambiando La idea pensamientos es por flores. Sí. con los pensamientos Sí. realizar el proceso de transformación, ¿sí? Sí. Incluso transmutación, ¿sí? En este caso, propiamente en un proceso de visualización por flores, rosas, también entran ahí pétalos. ¿Sí? Bueno, ese es un ejercicio que lo hacía ¿quién? Gautama Sakyamuni, Buda, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A nivel mental, ¿sí? A nivel mental, somos constantemente ¿qué? Bombardeados por muchísimos pensamientos, ¿sí? Incluso, ¿quién no ha pensado alguna tontería? Todos pensamos, la loca de la casa. Exacto, la loca de la casa. Entonces, La loca de la casa. la cantidad de pensamientos son ¿qué? Muchísimos, ¿ya? Por eso hay que hacer un trabajo afín con lo que se llama la calidad ¿de qué? De los pensamientos. Eso, ¿cómo lo llamaba Buda? El correcto pensar, el correcto pensamiento. Entonces, es un trabajo que hay que hacerlo, ¿qué? ¿Cómo? De muchísima conciencia, de una enorme conciencia propia, misma del individuo, ¿sí? En donde hay que trasladar la conciencia en el pensamiento, ¿sí? Ir mejorando la misma calidad de los pensamientos. ¿Cómo se logra eso? Con un proceso constante, continuo, de autoconciencia. Es que, a ver, meditación no es simplemente me siento y cierro los ojos y comienzo a respirar. ¿Sí? Y digo, no voy a pensar nada, no voy a pensar nada, no voy a pensar nada. ¿Sí? No, Y estás pensando. Exacto, eso no es meditación. O me siento y empiezo a imaginar una cantidad de cosas. Puedo caer fácilmente en la fantasía, ya eso es el ego, ¿sí? O cuando me siento y empiezo a hacer de pronto un trabajo juicioso, en orden, como un ejercicio espiritual, entonces tiene ese fundamento, es decir, entrenamiento espiritual. Tampoco es meditación, venimos aclarando todo eso. Me senté, cerré los ojos y me siento muy bien. Entonces, claro, me siento de una manera plácida, tranquila, ¿sí? Una posible paz. Entonces digo, estoy en meditación.
No, tampoco es meditación. Entonces miremos realmente lo complejo y al mismo tiempo la naturaleza tan sencilla de lo que es la auténtica, verdadera meditación, ¿sí? Entonces, la meditación no es solamente sentarme, ¿sí? Hay que hacer un trabajo de autoconciencia con nosotros mismos. Entonces, cuando yo estoy sentado, hago realmente un verdadero trabajo de meditación y me levanto, ahí no termino la meditación, ahí sigo con la meditación, ¿sí? Y lo que hago después de la meditación de autoconciencia me va a servir de nuevo para cuando yo haga de nuevo la acción de ¿qué? De sentarme. Entonces son dos acciones, una antes de sentarme, una después de sentarme, son acciones. Porque cuando me siento a meditar, ya lo habíamos dicho, es que la no práctica, ¿sí? Es decir, hacemos una cantidad enorme de ejercicios espirituales para lograr la maestría de nosotros mismos para la realización de ¿qué? De la no práctica, ¿sí? De no hacer. Entonces cualquiera podría decir, bueno, entonces los únicos que pueden hacer meditación, los únicos que pueden meditar son los desocupados. Y así es. Los únicos que pueden meditar son los que están desocupados. Los que están ocupados, muy difícil que hagan meditación. Claro, porque es que las ocupaciones son ¿qué? En un alto porcentaje. La ocupación es totalmente ¿qué? Mental. ¿Sí? No, es que yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para automejorarme. Yo no tengo tiempo para el crecimiento personal. Yo no tengo tiempo para esos asuntos y esos temas espirituales. Tengo mucho trabajo. Tengo muchas cosas a hacer, ¿sí? Y no vaya a ser que llegue lo que llamamos la pelona, ¿sí? Esa fiel compañera que la mantenemos todos los días en nuestra vida. ¿Me refiero a qué? A la muerte, ¿sí? Esa está la acecho. Todo el tiempo, ¿sí? ¿Quién tiene la vida comprada? ¿Sí? ¿Quién sabe el día y la hora que se va a morir? ¿Ya? Entonces todos los días esa fiel compañera está con nosotros, la muerte, ¿sí? Usted se levanta con la muerte y se acuesta con la muerte, sale a la calle, sale a trabajar, va con la muerte, ¿sí? Es parte del proceso natural mismo ¿de qué? De la vida. Entonces, si no tengo tiempo, ¿sí? Para lo que es real, lo que es verdadero, lo que es auténtico, lo que es genuino, lo que sí vale la pena en la vida, ¿sí? Que es que mi mundo interior, entonces ahí sí estoy realmente mal, ¿sí? Porque es que el crecimiento y el éxito de afuera debe provenir desde adentro, ¿sí? El potencial que tengo en mi interior es el que me va a dar a mí toda la posibilidad de ¿qué? De exteriorizarlo, ¿sí? Pero si no hago meditación, ¿sí? Entonces es eso. Hay quienes, por ejemplo, se preocupan mucho por el tema financiero, el tema económico, ¿sí? Hay un testimonio de un sujeto, me reservo el nombre, muy millonario, ¿sí? Con muchísimo dinero, ¿sí? Entonces él de manera chistosa, ¿sí? Dice que él logró conseguir toda esa cantidad de dinero y de riqueza, fue meditando. ¿Y cómo así? ¿Sí? ¿Se lucraba de eso? No. Lo que hacía era que él meditaba para no preocuparse. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? No me preocupaba, sino que ocupado, meditando. Es que meditación es no preocupación, pero tampoco es ocupación. Es la no ocupación. Entonces, siempre estamos ¿qué? Muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer, ¿sí? Entonces, claro, no nos rinde el tiempo para nada, ¿sí? Por tantas cosas, vivir acelerados, vivir a las carreras, yo tengo que hacer esto rápido, ¿sí? Vean, no me está alcanzando el tiempo, el día no me rinde. ¿Qué le va a rendir
si usted mentalmente está acelerado. ¿Ya? Claro, entonces usted está haciendo acciones en contra del tiempo. Hay un fenómeno, ¿sí?, que ya lo hemos dicho, que es la aceleración del tiempo. Lo que medimos cronológicamente en 24 horas, en un reloj cuántico ya son 17 horas, 16 horas. Entonces, claro, eso sí es un hecho propio del movimiento mismo de la Tierra, que entró en una órbita después del tsunami de Asia. Eso tiene prueba científica al respecto, ¿sí? Entonces, claro, todo lo que esté dentro del propio mundo está bajo y sujeto bajo ese fenómeno de la aceleración del tiempo, ¿sí? Entonces no solamente se está acelerando la mente, sino también que todo el organismo, y eso produce muchísimo estrés, ¿ya? Entonces cuando nosotros nos sentamos a meditar, entonces la velocidad cesa, ¿sí? Entonces comienza a ralentizarse el tiempo. Es como el individuo que permanece mucho tiempo en redes sociales, en internet, en el mundo virtual. ¿Qué le sucede a ese sujeto? El tiempo se le va a ir todavía más rápido. El tiempo bien acelerado que está, no rinde. Y permaneciendo bastantes horas en ese mundo, en el mundo virtual, menos le va a rendir el tiempo, ¿sí? Entonces la persona está ahí y dice, voy a estar un momentico. Cuando menos piensa, ya está ahí horas, se le fueron horas, ¿sí? Sucede todo lo contrario, ¿en qué? En la meditación, totalmente, ¿sí? Porque cuando usted entra en la meditación, ¿sí?, comienza a cesar todo esto, todo este tipo de energía mental, ¿sí? El cerebro entra en estados de ejercicio importantes, ¿sí?, en los que ayuda muchísimo a poder entrar a un estado de alteración de conciencia, ¿ya? Lo que logramos a nivel de ser es entonces ¿qué? Entrar en el no tiempo. En otras palabras, nos salimos del tiempo, entramos en un estado fuera del tiempo. Entonces ya el tiempo no nos va a gobernar en ese momento, ¿ya? Entonces es una experimentación única, genuina, ¿ya? Quienes han experimentado el vacío iluminador, el sunyata, la totalidad, la iluminación, ¿sí?, tiene muchísimos nombres, el éxtasis, el samadhi, ¿sí? Realmente entonces la experiencia se convierte en única, y por eso muchas veces la meditación se llama trascendental, por la experiencia mística que se vive, porque usted vive una experiencia de índole ¿qué? Trascendental, en donde usted el tiempo no lo gobierna, porque es que realmente el tiempo lo vivimos en la propia experiencia mental. Entonces hay un escape de lo que se llama fisicalidad, lo que es físico, hay un escape de lo temporal, del tiempo, de lo cronológico, hay un escape ¿de qué? De nosotros mismos. Nos escapamos de nuestra cárcel mental y de nuestras cadenas del ego. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a encontrar totalmente ¿qué? Libres, desprovistos ¿de qué? De todo, de todas las preocupaciones, de todos los afanes, de todas las ansiedades, de todos los miedos, absolutamente todo, ¿sí? Nos desprendemos absolutamente de todo eso. Entonces experimentamos una experiencia de no tiempo y una experiencia de no espacio, o lo que se llama lo atemporal, ¿sí? Entonces, claro, ya no vamos a quedar tampoco gobernados por las leyes de la física. Entonces, la conciencia experimenta ¿qué? La ausencia de lo que es físico, la ausencia de lo que es temporal. Entonces, claro, desprovistos de todos estos paquetes
de todas estas envolturas, de todas estas cárceles. Entonces lo que nos da a nosotros es que una auténtica y verdadera ¿qué? Experiencia de libertad. Es que yo quiero ser libre, dicen las personas. Vea, es que yo me siento esclava con ese hombre que tengo a mi lado, ¿sí? Vea, yo me siento esclavo en el trabajo en el que yo vivo. Esos asuntos de sujeción son totalmente ¿qué? Mentales, físicos, ¿ya? Entonces cuando logramos hacer una auténtica meditación, así sea por un breve instante, y experimentamos la auténtica libertad, vemos que lo demás, ¿sí? Ese tipo de sujeciones únicamente son ¿qué? Apariencias. ¿Cómo lo llaman en el oriente? Maya. Maya en sánscrito significa ¿qué? Ilusión. Todo lo que percibimos a través de los sentidos es ¿qué? Ilusión, ¿ya? Entonces lo que es verdadero, lo que es auténtico, es en ausencia de lo que es temporal y lo que es efímero. Entonces, no solamente se va a experimentar la libertad, sino que se va a experimentar eso que se llama la verdad. Bien lo dijo ¿quién? Jesús. Busca la verdad y os hará libres, ¿sí? Entonces esa es la verdadera libertad. La libertad nos la da a nosotros la experiencia, la experimentación de la verdad, ¿sí? ¿Qué es la verdad? Le preguntaron a Jesús, guardó un profundo silencio. Le preguntaron a Buda, ¿qué es la verdad? Igual, guardó un profundo silencio. No hay forma, ¿sí? Gramaticalmente, ¿sí? O fonéticamente, de poder expresar lo que es la verdad. No hay un tratado filosófico, ni una corriente mística o una corriente religiosa que nos dé a nosotros el concepto exacto y preciso de qué es la verdad. La única forma es que experimentarlo nosotros mismos. No hay otra manera, ¿ya? Entonces quien experimenta la auténtica verdad, pues muy difícil que lo engañen, ¿sí? Va a ser muy difícil que lo engañen, porque van a venir aquellos vientos de los que habla Jesús, ¿sí? Que son muchísimos tipos de filosofías. Te dicen que esto se hace de esta manera, que esto se hace de esta otra manera, que para hablar con los ángeles hay que hacer esto, que para hacer un tratamiento de sanación hay que hacer esto, que hay que ponerte un hilo rojo para poderte proteger, porque si no te lo pones entonces, mejor dicho, las fuerzas negativas te cogen. Una cantidad de ideas que muchas veces se convierten hasta en tabús, ¿sí? Póngase en el tiempo, en el espacio. Por ejemplo, con Buda, ¿sí? Si usted estuviera viendo en imagen, en vivo, en directo, un registro acásico de la vida de Buda, usted no le vería, no le lograría ver a él un hilito rojo por ninguna parte, ¿sí? Entonces nos ponemos hilitos, una cosa, lo otro. ¿Por qué? Por los miedos. Ay, qué miedo de las malas energías, para protegerme, una cosa, la otra, ¿sí? No, hay que tener la completa confianza primeramente ¿en qué? En Dios, en la divinidad. En segunda instancia, en los seres más evolucionados, a los que llamamos ángeles, o seres guías, o seres espirituales, seres de luz, o maestros ascendidos. Tener más confianza ¿en qué? En nosotros mismos, en nuestra capacidad misma, ¿sí? En nuestra envoltura de protección energética que nos la provee precisamente estas fuerzas. Entonces una cantidad de cosas que hoy en día la nueva era te están diciendo de continuo y te están llenando la cabeza de una cantidad de desinformación y de mentiras. ¿Qué es lo peor? Cuando tú te las crees, ¿sí? Eso es lo peor de todo. La enorme ventaja que tenemos, por ejemplo, con la meditación es que la posibilidad de hacer conciencia, ¿sí? Cuando tenemos esa enorme posibilidad de hacer conciencia, la conciencia está muy facultada para muchísimas cosas, ¿sí? Físicamente, científicamente, no es posible viajar en el tiempo. La conciencia sí lo hace,
¿sí? Y en el instante, ya desafiando todas las leyes de la física, ¿sí? Por eso es un dolor de cabeza para los mismos científicos la física cuántica, cómo el pensamiento interviene en la partícula y en la onda cuántica, ¿sí? Empezando por ahí, prueba de ello. Entonces, si el pensamiento tiene cierta influencia con todo lo que nos rodea, con todo lo que percibimos, ¿sí? Entonces, ¿qué diremos entonces aún más de la conciencia? Si todavía no estamos bien facultados en la educación de la mente, en tener buenos y bonitos pensamientos, y sin embargo logramos grandes cosas con los pensamientos, entonces ¿qué diremos con la conciencia que tiene todas las facultades? Entonces, esa es la gran ventaja propia de la meditación. Entonces, ¿qué venimos haciendo? Hasta el momento venimos entregando ciertas herramientas. Esas herramientas las llamamos como ejercicios. ¿Ya? Entonces, esos ejercicios lo que nos está dando a nosotros la posibilidad de ¿qué? De ir educando la mente. Pero, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué propósito? Hacia la experiencia y experimentación misma de la meditación, ¿sí? Entonces, para que lo venimos diciendo en todas las clases, ¿sí? No podemos confundir los ejercicios espirituales que muchas veces se hacen con la imaginación o con la visualización o con mantras, ¿ya? O con sonidos o con frecuencias vibracionales, en fin, cualquier forma, cualquier método, mandalas, símbolos, geometría sagrada, códigos sagrados, decretos, verbos sagrados, cualquiera de estos ejercicios, ¿sí? Son ¿qué? Herramientas. ¿Para qué? Para ir educando la mente, con el propósito de poder por lo menos en algún momento experimentar un estado de alteración de conciencia, por lo menos eso. Hay quienes llegan a experimentar un estado de alteración de conciencia, también piensan equivocadamente que ya lograron el éxtasis, el samadhi, la meditación. No, es escalonado. Usted viene haciendo los ejercicios y comienza entonces ¿qué? A ir experimentando. Comienza a ver luces, lugares, espacios, esferas, rayos, ¿por qué no? Hasta ángeles. Usted comienza a ver muchísimas cosas durante la meditación. Pero todo eso que usted ve, siente, percibe, hace parte de los diferentes estados de alteración de conciencia. Pues por lo menos ya eso es una gran ventaja, ¿sí? Ya eso también es muy positivo. Pero cuando usted hace una auténtica meditación, traspasa incluso esos estados, ¿sí? Propios del ser, y llega a un estado que se llama el no estado, el no estado del ser. Entonces ahí es cuando se da precisamente eso que es la verdad, ¿ya? Usted se convierte en la verdad. Entonces ya usted no necesita información ni conocimiento en absoluto. No tiene que ir a consultar ni en internet ni a la biblioteca ni preguntarle a fulanito, porque usted es la verdad. Entonces, si usted es la verdad, ¿qué conocimiento no tendría acceso? A todos, a todo tipo de conocimiento, a todo tipo de información, ¿sí? Porque usted está experimentando la auténtica verdad. Entonces no es posible quien experimente la verdad ser engañado en ese sentido, ¿sí? Entonces, esa es la gran y enorme invitación que venimos haciendo acá en Meditación Evolutiva, con el propósito de ¿qué? De ir haciendo el trabajo que nos corresponde. En Oriente, alguien que logra alcanzar la iluminación, estoy hablando de yogis bien entrenados, se demoran de 20 a 30 años. Y hoy en día la gente hace un curso de ángeles, de Reiki o de meditación y ya dicen que son iluminados, que son maestros, que ya se las saben todas, mejor dicho. Y el que verdaderamente sabe, como los yogis que estamos poniendo como ejemplo, son así.
calladitos, haciendo su meditación, en silencio, muchas veces donde nadie los vea, ¿sí? Auténticos iluminados, muchas veces se mantienen ocultos, escondidos, ¿sí? No salen a la vista, al público, ¿ya? Hoy en día todo esto que se enseña inadecuadamente en relación a lo espiritual, a lo metafísico, lo esotérico, lo oculto, todo este tipo de enseñanzas vienen desafortunadamente, ¿qué? Fortaleciendo el ego, la vanidad de muchísimas personas, ¿sí? Entonces se pavonean como pavos reales, hablando de cosas que ni saben, ni entienden, ni comprenden. Entonces es muy delicado eso, ¿sí? ¿Qué va a saber un individuo de estos? Por ejemplo, del reino Keter a nivel metafísico, a nivel espiritual, dentro de una meditación, si nunca lo ha vivido, nunca lo ha experimentado, quizás lo ha leído, pero nunca ha estado allá en estado sublime, en estado espiritual. De eso se trata, ¿sí? El verdadero salto cuántico del que habla la nueva era no es que vamos a pasar de la tercera dimensión a la quinta dimensión. El verdadero salto cuántico es que experimentar la verdad, volvernos prácticos, dejar tanta teoría, dejar tanta información y mucho más, dejar toda la desinformación, volvernos ya serios en estos estudios, ¿sí? Tomar esto como realmente debe de ser, con muchísimo amor y con muchísimo respeto, no únicamente con la idea de hacerse famosos o un asunto únicamente de marketing, a ver cómo me puedo servir de esto económicamente, porque eso lo están viendo muchas veces. Todas estas terapias que se enseñan y todo esto se hacen únicamente por asuntos económicos. No, hay que hacerlo es con amor. Si no se hace con amor, no funciona, falla, ¿sí? Si tú estás haciendo un trabajo de Reiki, de sanación, y lo haces únicamente por profesión, no estás dando lo mejor de ti, ¿sí? No estás sirviendo de canal para la sanación. Entonces hay que hacerlo con el alma, con el corazón, que le salga a uno desde adentro, que esto lo mueva, que esto lo sacuda a uno, ¿sí? Estar completamente enamorado de esto, de lo que es espiritual, de lo que es verdadero, ¿sí? Entonces es eso. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa cantidad de pensamientos? Es decir, ¿cómo me las arreglo? Mientras tanto, mientras experimento un auténtico estado de samadhi. Entonces, para eso son todas estas herramientas, para eso son todas estas clases, para que lo vayamos entonces, ¿qué? Comprendiendo. Entonces hay otra cosa, el sostenimiento de la verdad. Entonces se vuelve complicado. Está toda la posibilidad que una persona incluso común y corriente no ducha en estos estudios, ¿sí? Es más, casi no sabe de esto, pueda tranquilamente experimentar una auténtica meditación por un breve instante y experimentar ¿qué? La verdad, la libertad, ¿sí? La sensación de que se llama eternidad, la eternidad, así sea por un momento en su conciencia. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Al regresar, el retorno, ¿sí? A lo físico, a lo temporal, ¿sí? A lo totalmente espacial, ¿sí? Va a causar incluso muchísimo susto, muchísimo miedo en el individuo, claro, porque como el individuo no viene haciendo lo que debe de hacer, que es ¿qué? Prepararse y prepararse muy bien en ese sentido, la experiencia puede causar ¿qué? Miedo, hasta terror, pánico, ¿sí? Entonces por eso hay que hacerlo de manera muy metódica, ¿sí? E ir evolucionando poco a poco, a medida de nuestras propias capacidades y a medida de lo que la conciencia misma nos vaya guiando a nosotros, ¿ya? Entonces una cosa es experimentar la verdad, otra cosa muy distinta es sostener la verdad, ¿sí? Es decir, tuve la experiencia mística de lo que es real, verdadero, auténtico, ¿sí? Experimenté por breves momentos un estado de iluminación, ¿sí?
Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo me las arreglo para sostener eso? Para sostener esa experiencia, para conservarla, para vivenciarla. Entonces tengo que hacer algo conmigo mismo, ¿sí? Con mi propio proceso, con mi propio crecimiento, en base, en primera instancia, de lo que se llama la comprensión. El ego nunca comprende. El ego puede entender muchas cosas, o saber muchas cosas, o tener muchísima información, o ser un sabelotodo, el ego. Pero el ego no tiene la posibilidad de ¿qué? De comprender, ¿sí? Un ego no comprende a otro. Cuando se hace el trabajo terapéutico de sanación y viene un paciente, tengo que hacer un trabajo conmigo mismo de aislar el mí mismo, el sí mismo, ¿sí? De la no identificación conmigo mismo, ¿ya? Debo entrar en un estado de verdadera conciencia, no solamente para conectarme con Dios, con el cielo, con los ángeles, sino también para poder, ¿qué? Hacer bien el ejercicio y la función de comprender a mi paciente. Porque es que un ego no puede comprender a otro ego, ¿sí? Se sentaron dos personas, se sentaron dos egos, interactúan dos egos, y muchas veces las relaciones de pareja son egos, ¿ya? Y por eso fracasan inevitablemente, ¿ya? Entonces hay que llevar esto al nivel de la comprensión. Lo único que a mí me puede dar la auténtica comprensión es ¿qué? La meditación. Entonces, en base del sentido, del don, de la cualidad, de la virtud, de la comprensión, puedo lograr entonces esto, el sostenimiento, poder sostener esa meditación, poder sostener esa iluminación, poder sostener esa verdad. Experimenté una verdad en un estado de meditación, ¿sí? El ego no puede y no está en capacidad de sostener la verdad, porque el ego no es verdad. El ego es una ilusión, es la oscuridad en nosotros, es la ignorancia, es lo contrario a la verdad. Entonces, ¿cómo la va a sostener? Es como cuando le decían a Jesús, tú tienes un demonio, porque tú sacas los demonios de los demás. Entonces él se devolvió y los miró a todos, ¿sí? Y le dijo, bueno, ¿y cómo es posible que el diablo saque al diablo? No es posible, ¿sí? Entonces por eso también fracasan los exorcismos, las liberaciones, las sanaciones en terapias. Si usted no se pule, si no se autocorrige, va a ser muy difícil usted dar lo mejor en su proceso de sanación. Sí, el diablo no puede sacar el diablo. Si usted está enfermo interiormente, ¿cómo le va a ayudar a sanar al otro? Si usted tiene por allá un dolor, un rencor, ¿sí? Una tristeza enorme, una frustración que no lo deja ni dormir, ¿usted cómo le va a poner las manos al otro? Hay que hacer un proceso de conciencia y de mucho respeto con lo que estamos haciendo cuando nos ponemos en la tarea de ayudar a otros. Entonces la única forma de poder sostener esa verdad en una experiencia auténtica meditación, la única forma es a través de ¿qué? De la misma comprensión. Y para yo poder tener comprensión tengo que hacer meditación. Entonces miren que es una cantidad de cosas que muchas veces se pasan por alto, no las enseñan, no las explican, no las aclaran, ¿sí? Simplemente se van por las ramas en los estudios y eso es lo que está sucediendo, una cantidad de personas no preparadas, no calificadas en el campo holístico, espiritual, ¿sí? En esto que estamos haciendo hoy, meditación, ¿sí? ¿Y qué se está enseñando? Cantidad de errores, cantidad de desinformación es lo que se está enseñando, ¿sí? Necesitamos auténticos guías, auténticos maestros que hayan experimentado en sí mismos la auténtica verdad. Eso es lo que está necesitando el mundo, como guías, que esa persona, ese individuo, sí realmente sea una luz, no que aparente ser luz. Los que aparentan ser luz, ¿quiénes son? Los demonios. Los demonios se revisten y se disfrazan de ángeles. Por sus frutos los conoceréis. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Hablando de qué? De nuestros tiempos. Porque dijo él que por aquellos tiempos vendrían muchos falsos cristos, muchos falsos maestros, y eso está hoy en día así, y la gente los sigue como borregos, siguiendo a demonios prácticamente, ¿sí? Entonces es muy delicado eso.
Uno no debe de seguir absolutamente a nadie, ¿sí? Debe de seguir ¿a quién? A Dios. Debe seguir ¿a quién? A uno mismo. Todos tenemos dentro de nosotros, ¿qué? El maestro. A ese es el que hay que seguir. Entonces, mientras realizamos todo ese proceso, acudimos entonces a las herramientas, y hay una herramienta que se llama el koan. Koan. En japonés, koan, ¿sí? El koan es una herramienta, una práctica, un ejercicio, ¿sí? No meditación. Venimos aclarando todo eso. Hoy en día a todos lo llaman meditación, entonces no, hay que ir aclarando eso de una vez por todas, irnos corrigiendo en ese sentido, ¿sí? El koan es un ejercicio de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, atenúa la mente, la tranquiliza, ¿sí? Que hace también, nos provee a nosotros la capacidad de poder concentrarnos en un solo pensamiento, que es la ruta realmente para poder alcanzar un estado sublime de meditación, ¿ya? Un koan es una técnica en budismo zen de origen japonés, ¿sí? De hecho la palabra koan es de Japón, ¿sí? Japonés. Entonces, ¿qué es un koan? Es una pregunta que no tiene respuesta. Entonces tú formulas el koan, ¿cómo? Como si fuera un mantra, y lo dices una y otra y otra y otra vez, muchísimas veces, pero tú se lo preguntas ¿a quién? A tu propia mente, ¿sí? Entonces tú le haces la pregunta a la mente. Bueno, me dicen que para poder ver la escritura en el tablero, lo voy a acercar más, pero creo que no me vayan a entender mucho. Aquí los estudiantes lo saben, ¿sí? Mi letra es una mezcla como de sánscrito y árabe, ¿sí? Pero eso se hace a propósito, es para que pongan la atención, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando entonces del koan. El koan es una pregunta que no tiene respuesta. Ahí les hago la traducción, por ahí derecho. Bueno, me enseñaron a escribir. Bueno, entonces el koan, ¿sí? Es algo que tú le vas a preguntar a tu mente, pero en estado de relajación, en estado de tranquilidad, ¿sí? No es que vayas por la calle y bueno, voy a hacer el koan que me explicó el maestro. No, cuando uno está en lo que está, debe poner la plena conciencia, ¿sí? Entonces lo que hace eso es precisamente ayudarnos mucho a dar más de nuestro 100%. Es decir, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy poniendo mi conciencia en eso. Cuando estoy comiendo, cuando me estoy alimentando, hay quienes hacen de pronto el ejercicio, están comiendo y pensando en una cantidad de cosas, y de pronto pensando en lo mal que ese sujeto o esa otra persona lo hicieron sentir mal, la ofensa. Entonces están comiendo y se están alimentando también con esa cantidad de pensamiento. Entonces cuando nos alimentamos, es eso, hay que poner la conciencia para poder extraer el capital energético, ¿sí? Porque es que los alimentos no solamente tienen vitaminas o minerales, ¿sí? No solamente tienen nutrientes orgánicos para nuestra salud física, ¿no? Los alimentos también tienen un capital energético, ¿sí? Que también hay que extraerlo a través de la propia conciencia, y de esa manera nos podemos alimentar mejor, ¿ya? Entonces cuando estamos alimentándonos tenemos que poner nuestra conciencia en total, plena conciencia. Entonces estos son ejercicios para hacerlos en el momento adecuado. No vaya a ser que usted esté haciendo un koan por la calle, no vio el carro y bueno, siguió repitiendo el koan, pero en la eternidad se murió y lo siguió repitiendo por allá. Entonces tener muchísimo cuidado con eso. Entonces vamos a dar algunos koan, ¿sí? Koan, ya les dije, es una pregunta sin respuesta.
Entonces un koan de los más conocidos dentro del budismo zen japonés es si toda la unidad se reduce a la unidad, aquí viene la pregunta, ¿a qué se reduce? Miren que científicamente podríamos acudir a la ciencia para tratar de darle respuesta a esto, ¿sí? Ya los científicos nos dicen que lo más lejos que han llegado es ¿a qué? Al quantum, ¿sí? Podría haber algo más allá del quantum, ¿ya? Entonces hay muchísimas hipótesis, hay muchísimas teorías a nivel científico al respecto, ¿ya? Entonces, pero la gran mayoría, pienso, de los aquí presentes, la gran mayoría no somos científicos, ¿sí? Aunque tuviéramos la respuesta científica, de todas maneras nos veríamos en muchísimas dificultades para poder responder la pregunta. Entonces dice, si la unidad se reduce a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Si todo se reduce a la unidad que se reduce. Entonces tú le haces eso como un mantra a irse con las suyas y te va a llevar al pasado o al futuro, empieza a mencionarte fulanita, fulanito, cuándo se va a acabar esta clase para ir a desayunar, ¿sí? Cosas así. Va a empezar. Con razón se demoran 30 años. Así es. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la mente va a intentar mucho. Pero no hay lo que Se pausó. se pausó. Sí está ahí, lo voy a Espérame, yo ver. reviso si yo estaba viendo. Sí, se pausó. Está pausado, aparece pausado. Para ustedes no se escuchen. Está pausado. Pero no hay más. Pero no se escuchan. ¿Sí nos escuchan? No sé. ¿Qué será? Ah, como que ya volvió la señal. Bueno, me confirman por favor, si son tan amables los que están online, en vivo, si ya nos ven, nos escuchan. Bueno, dicen que sí nos escuchan, pero nos ven. Bueno, hay que tener paciencia un poco con esta tecnología. Ya, bueno, listo. Bueno, toca retomar. Bueno, entonces lo vamos entendiendo. ¿En qué consiste el ejercicio? Si todo se reduce la unidad que se reduce, ¿ya? Y buscando, es decir, en otras formas, darle una especie de entretenimiento a la mente, que la mente se entretenga en esa pregunta. Eso nos da a nosotros la posibilidad de tener un solo pensamiento. Eso es importante, lograr tener un solo pensamiento en nuestra mente. Cuando nosotros logramos tener un solo pensamiento en la mente, eso se llama ¿qué? Concentración. Estoy concentrado, ¿ya? Entonces muchas veces la deficiencia en obtener el resultado positivo en los ejercicios se debe ¿a qué? A la falta de concentración. No hemos desarrollado todavía la falta de concentración, entonces va a ser muy difícil poder entonces ¿qué? Aún más experimentar una meditación. Entonces son pasos, son escalones, son grados. Tengo que desarrollar la capacidad de la concentración, tengo que aprender a relajar el cuerpo, la mente, ¿sí? Tengo que aprender ¿a qué? A desarrollar la capacidad de visualización, de imaginación. Todo esto es importante y hay una facultad que debemos desarrollar que es ¿qué? La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad nos da a nosotros la capacidad de ¿qué? De continuidad de propósitos.
Mucha gente comienza algún proyecto, un trabajo, un condicionamiento físico o un curso de ángeles o de meditación como esta, ¿sí? ¿Y qué? Uno los ve los primeros días, les ve la sonrisa, les ve los ojos y después ni vuelven, no aparecen. ¿Sí? ¿Qué le pasó? ¿Ya? No, es que estoy muy ocupado. Entonces, desocúpese. Cuando logre estar desocupada, cuando usted logre estar desocupado, ahí sí, entonces haga la meditación. Ojalá no sea tarde. Sí, eso recemos para que no vaya a ser tarde esa situación. Entonces, por eso les decía al principio de la charla, de la conferencia, ¿sí? Quienes pueden realmente hacer el trabajo de meditación son aquellos que están desocupados. Entonces, aquí lo que hacemos es que ocupar la mente en un pensamiento. Entonces, la mente va a estar ocupada en algo, pero buscando ¿qué? Un pensamiento. Entonces, si todo se reduce a la unidad que se reduce. La otra es también muy conocida en el budismo zen japonés, es si dos manos producen este sonido, ¿qué sonido produce una sola mano? Entonces hago el ejercicio, ¿sí? Entonces, claro, la mente dirá, no produce nada, ¿sí? ¿Cómo que nada? Tiene que producir algo, porque si dos producen un sonido, algo debe producir una sola, algo. ¿Qué será ese algo? Entonces que empieza el koan, ¿sí? A trabajar en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta? Siempre, perdón maestro, ¿siempre van a hacer las mismas dos preguntas o...? No, un solo koan. Sí, pero me refiero es, por ejemplo, la que usted nos está diciendo ahí, ¿siempre va a ser esa misma cosa o va a haber otras que uno puede como inquietarse a preguntar? Claro, puedes realizar alguna pregunta, ¿sí? Hombre, si todo surgió del Big Bang, antes del Big Bang, ¿qué había? Ya, cualquier pregunta que realmente te cuestione de manera elevada, ¿sí? Y que tenga una connotación de índole trascendental. No es cualquier pregunta. Bueno, ¿qué voy a hacer hoy de almuerzo? Ese es mi koan. No. Y es muy común. Ese no. ¿Sí? O el otro. Bueno, ¿y hoy qué me voy a poner? Y tiene el closet lleno de ropa y de zapatos. Y Dios mío, no sé qué me voy a poner hoy. No, eso no son koan. Eso, bueno, para que tengamos la claridad. ¿Qué es el koan? Una pregunta realmente que no tenga respuesta. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer entonces la práctica, el ejercicio. Vamos a hacer un koan. Vamos a hacer el koan. Vamos a ver el ejercicio del koan. ¿Qué me pongo? Bueno, muy bien, vamos a adoptar una posición adecuada. Muy bien. Vamos entonces a adoptar una posición adecuada. Así, apagamos la luz, porfa, gracias. Muy bien. Ahí, en el centro, la mitad del medio. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a adoptar una posición adecuada. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a respirar.
Continuamos respirando. Recuerden que buscamos la quietud en primera instancia del cuerpo, pero también buscamos la quietud de la mente, buscamos la quietud de las emociones. ¿Con qué nos ayudamos para lograrlo? Con la respiración. Simplemente respirar. Lo hacemos de manera muy suave, una respiración tranquila, muy tranquila, y una respiración profunda, muy profunda. Respiramos de manera suave, tranquila, profunda. Observamos atentamente nuestra asana, nuestra posición, columna cerebroespinal derecha, derechita, el cuello, los trapecios, los hombros sueltos, relajados, las manos ahí descansando y respiramos de manera suave, tranquila. La punta de la lengua toca el cielo del paladar para cerrar nuestro circuito energético y simplemente respiramos de manera suave, tranquila. Todo pensamiento que llegue a nuestra mente, simplemente lo dejamos pasar. Estamos realizando la práctica, el ejercicio de la no identificación. Pensamiento que llegue a la mente, simplemente lo dejamos pasar y respiramos suavemente, tranquilamente, profundamente.
Ahora, lo que vamos a hacer entonces es ponerle el trabajo a la mente, el trabajo del koan, la pregunta sin respuesta. Puedes escoger cualquiera de los koan que dimos, o si tienes tu propio koan, lo utilizas, lo puedes utilizar. La idea es utilizar un solo koan. Si todo se reduce a ¿la unidad a qué se reduce? Si dos manos producen un sonido, ¿qué sonido produce una? Otro koan. ¿Quién soy yo? Otro koan. ¿De dónde vengo? Recuerden todo el tiempo, muy conscientes de la respiración. Esa es la gran clave, el gran secreto está en la respiración, suave, tranquila, mientras realizamos el koan, la pregunta sin respuesta, y respiramos de manera suave y tranquila.
Muy bien. De a poco, de manera lenta y suave, vamos recobrando de nuevo la conciencia física. Tomamos conciencia del aquí y del ahora. Y vamos tomando conciencia también del espacio, del lugar donde nos encontramos. Vamos moviendo el cuerpo lentamente, muy lento, muy suave. Podemos hacer estiramientos muy suaves. Bueno, y no se les olvide sonreír. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos fue? ¿Ah? Bien, gracias a Dios. Estoy haciendo la pregunta. ¿Sí lograron encontrar la respuesta? Yo hice una pregunta, pero no ninguna de esas, pero no. Era otra. ¿Cuál? ¿Si me quiere? ¿No me quiere? No es. Si Dios está dentro de mí, ¿en qué lugar se encuentra? Así es, continuamente es esa pregunta. Sí. ¿Dónde estaba? Pues es que no, o sea, me visualizaba hasta que, no sé, tanto pensar, dibujaba pensamientos. Yo vi una cartera. Ay, no, eso La cartera de Merce que se le había perdido. No, maestro, en serio. ¿Por qué? Si yo sí me veía bien enfocada y si luego es que al último vi una cartera. No, pues no, pero sí. Recuerden que lo que vemos son arquetipos. Sí. Tu número estaba en la cartera. Bueno, los que están online, ¿cómo les fue? Cuéntenme. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Resulta que cada experiencia hay que llevarla a una práctica a nivel más profundo. Yo me sostuve acá en el punto y simplemente dije, ¿qué pregunto? No tengo nada que preguntar. Y se me abrió una puerta blanca y empecé a hacer el decreto. Yo soy una puerta abierta de luz. Yo soy cualquier limitación desvaneciéndose en la luz. Y la puerta se abría completamente. Un muy buen un decreto, que bien se puede convertir en mantra. Te surgió a ti ese decreto. Excelente, porque eso, ¿qué hiciste? Es abrir la puerta. Yo pregunté quién soy yo, ¿cierto? ¿Y quién eres tú? Sí, entonces empecé, primero mucho violeta, veía mucho color violeta y luego al fondo se veía un sol amarillo resplandeciente y el sol, el campo áurico como dice sol, era de color rojo. Ajá, qué bueno. Y también vi mucho verde. Entonces viste colores muy nítidos. Sí, sí, maestro. Muy bien. El verde iba y venía. Recuerden que es muy normal que mientras estemos haciendo una meditación, durante la meditación tener algún proceso o experiencia mística, y muchas veces cargada de grandes símbolos o arquetipos. ¿Sí? Ese es el lenguaje espiritual. Nos están hablando, nos están mostrando, nos están revelando ¿qué? Algún contenido totalmente ¿qué? Espiritual. Una información, una enseñanza, una sabiduría, una explicación. Todo eso nos lo da también ¿qué? La meditación. Bueno, vamos entonces. Bueno, no. Pues a mí me pasa que últimamente en los ejercicios yo no me siento en el piso, pues como que por un momento como que no siento que estoy... No sientes el piso. Eso es una sensación, sí, es como eso se llama una sensación de levedad. Como que no me siento Que me asusta. como que no me siento en el... Claro, eso es una sensación de levedad y es muy, muy acorde y es muy normal en la meditación, que cada vez se siente uno más liviano, más ligero, más flojo, hasta el punto de no sentir ni el piso ni el cuerpo. Ujú.
Entonces es una buena ruta, una buena dirección. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a dejar hasta acá la clase. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Bueno, aquí veo muchos estudiantes conectados también. Bueno, a todos muchísimas gracias. Recuerden que estas clases también las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Arcángeles Centro Angelical. En la parte de meditación están todas estas clases. Quienes vienen haciendo de continuo las clases, tenemos un grupo que nos va a servir para la formación de instructores en meditación evolutiva. Bueno, esto es con mucho amor, con mucho cariño que lo hacemos. Todas estas aclaraciones, todas estas explicaciones, todas estas enseñanzas. A todas, a todos, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, maestra. Bendiciones. Igualmente.